Buenos días. Buenos días, profe. Vamos a continuar con lo último que vimos. Estábamos viendo una guía de acuñadura y de fortificación de minas. Para retomar voy a continuar acá. Dice, agentes que ocasionan la caída y deslizamiento de rocas. El macizo de roca soporta presiones en todas las direcciones, ¿ya? Porque se comporta igual que la presión hidrostática. En este caso hablamos de presión litológica. Se mantiene estable debido al equilibrio de las fuerzas. Pero ¿qué pasa cuando yo hago una labor? Yo modifico las condiciones de fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, el techo y las cajas son sometidas a una presión que tiende a hundirlas. Siempre la roca va a tender a volver al espacio que ocupaba. El equilibrio se modifica al construirse una excavación. Al construirse una excavación. Que más grande sea la excavación, más poco segura será, ¿ya? Si tengo un túnel, por ejemplo, de 1 por 1 metro, va a ser más seguro que un túnel de 2 por 2. Si tengo un túnel de 2 por 2, va a ser más seguro que un túnel de 4 por 4, entre comillas, ¿ya? Estoy hablando entre comillas. ¿Por qué? Porque no estoy considerando la calidad del macizo rocoso en este momento al decir esto. Porque si la calidad es buena, eh, la labor, ¿cierto? El túnel puede ser autosoportable, ¿ya? Autosoportante. Puede que incluso no necesite fortificación. Porque como les dije en la clase anterior, los esfuerzos vienen del cerro, ¿cierto? Pero se desvían. Le hacen el quite a la labor. Es el comportamiento que tienen los esfuerzos debido al peso del macizo rocoso. ¿Ya? Le hacen el quite a la labor. Aún así, hay presiones que se acumulan acá. Entonces, cuando yo fortifico, yo lo que básicamente tengo que fortificar es la zona que está descomprimida, se dice. La zona descomprimida del macizo rocoso. Que es todo lo que está en torno a la labor, que está descomprimida. ¿Por qué? Porque parte de esa roca, aun cuando yo no la boté con la perforación y tronadura, ya está, no está en la calidad in situ, ya en la calidad que estaba originalmente, porque tiene fracturas que quedaron a la raíz, ¿cierto?, de la perforación y tronadura para hacer este túnel. Aquí van quedando fracturas. Yo no me puedo poner a botar todo lo que tenga fracturas, o si no voy a terminar con una labor muy grande. La idea es botar solamente lo que está suelto. Entonces esa parte es la que yo tengo que fortificar, ¿cierto?, con pernos, malla o chocret si es necesario. Entonces cuando yo fortifico, yo no estoy fortificando para soportar toda la columna de roca que está encima mío, solamente tengo que soportar la zona descomprimida, ¿ya? Y aquí ya prácticamente retomamos el campo de esfuerzos normal. ¿Se dan cuenta? Lo único que yo tengo que soportar es lo que está entre la labor y esa línea negra que dibujé. Toda esa parte negra que está ahí, toda la parte que está en torno de la labor y la línea negra se llama zona descomprimida. Zona descomprimida. Eso es lo que yo tengo que soportar. Porque por más pernos y mallas que yo coloque, yo jamás voy a soportar toda la columna de roca que hay encima mío. ¿Ya? Si tengo 700 metros, por ejemplo, de profundidad en una mina, yo no estoy soportando los 700 metros de roca, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque los esfuerzos se desvían, como les decía, le hacen el quite y se vuelven a juntar acá abajo, ¿cierto? No alcanzo a dibujar
todo, ¿cierto? Pero se tienden a volver a juntar. Lo único que hacen es desviarse. Y después continúan como líneas rectas, ¿cierto? Es un campo de esfuerzo o campo de fuerza que le llaman. Esto es, no es que se vean las líneas ya, son líneas imaginarias. Así como el magnetismo genera líneas imaginarias, ¿cierto? De un campo de fuerza, de igual forma hay un campo de esfuerzos que se genera alrededor de la labor. Respecto a esto último, ¿se entiende, chiquillo, o no? ¿No tienen alguna duda de lo último que estoy diciendo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Si los esfuerzos superan a la resistencia de la roca se deforma, pudiendo llegar a agrietarse, generándose rocas sueltas que pueden desprenderse o deslizarse. Si los esfuerzos superan la resistencia de la roca. Entonces tenemos esfuerzos de compresión, hay esfuerzos de compresión que están tratando de comprimir, ¿cierto? Pero también tenemos esfuerzos de tracción, esfuerzos de tracción que están traccionando la roca, ¿ya? Cuando hablamos de esfuerzo estamos hablando de tensión o presión, ¿ya? Igual que lo que es la presión, que es una fuerza por unidad de superficie, los esfuerzos son lo mismo, ¿ya? Fuerza por unidad de superficie. Por lo tanto, se miden también en las mismas unidades. Kilogramos por centímetro cuadrado, estamos hablando de kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, libras, libras fuerza por pulgadas cuadradas, podemos hablar de toneladas fuerza por metro cuadrado, o toneladas fuerza por centímetro cuadrado, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, PSI, que significa pound square inch, o sea, libras por pulgada cuadrada, libras por pulgada cuadrada. Entonces, como les decía, la idea es sujetar solamente la zona descomprimida. Cuando esta roca que está acá no es autosoportante, porque tiene fracturas, ¿ya? Ahí es cuando yo entro a fortificar con medios artificiales, como son los pernos, las mallas, el choque, que es lo más común. Además de los esfuerzos actuantes y las características resistivas de la roca, los siguientes factores influyen en la inestabilidad de la labor. Cuando hablamos de la labor se refiere al túnel, ¿ya? Puede ser un túnel vertical, inclinado o un túnel casi horizontal. ¿Qué es lo que influye sobre la inestabilidad de la labor? La forma y dimensión de la excavación. Por ejemplo, una excavación, la excavación más segura es la que tiene área circular, ¿ya? Porque aquí los esfuerzos se tienden a anular. Estas son las excavaciones más seguras, las de forma eh, o de área circular. Aquí se anulan los esfuerzos. Todos coinciden en un punto. Pero es complicado hacer labores circulares, ¿cierto? Necesitamos equipos especiales, son caros. Generalmente cuando hacemos estas excavaciones se utilizan equipos que no necesitan de perforación y tronadura, ¿ya? Son como unas brocas gigantes que van girando. Con eso hicieron el túnel de la Mancha, del Canal de la Mancha que une Inglaterra y Francia. Y después tengo que rellenar el suelo además. Entonces es harto trabajo. Entonces lo usual es una labor que por arriba es semicircular, ¿cierto? Y por abajo rectangular o cuadrada.
y no es semicircular exacto, ¿cierto? Tiene un radio. ¿Ya? Es menos que un semicírculo generalmente. Y ya conocen esto, ya lo hemos calculado. Entonces esas son las labores que se tienden a ocupar. ¿Por qué? Porque el arco romano justamente tiende a anular los esfuerzos, ¿ya? En la parte superior se tienden a anular en un punto, ¿cierto? Que sería, en este caso sería el centro del círculo, de la parte del círculo, que está conformando esa parte de arco romano. Entonces aquí los esfuerzos, como les dije, se tienden a anular. Pero como les dije, siempre hay zonas que quedan con fractura que pueden provocar inestabilidad. Un error sería hacer labores así, rectangulares o cuadradas, ¿cierto? Porque aquí no se anulan los esfuerzos, están cargando completamente el techo, ¿ya? En cambio aquí se tienden a anular. Entonces cualquier sección que tienda a ser cuadrada o rectangular em, tiende a la inestabilidad. Entonces la forma y la dimensión de la excavación es súper importante. Entre más grande sea la excavación, significa que tengo más esfuerzos cargando el techo, ¿ah? Más masa rocosa que puede estar inestable que está cargando el techo, por lo tanto se vuelve más inestable. La profundidad de la labor también influye. ¿Por qué? Porque entre más profunda sea la labor, son más los esfuerzos que tengo encima, ¿cierto? Aunque rodean la labor, igual están en algún sentido cargando. Porque la labor, como les dije, es una cosa así, y como les dije, se tienden a desviar los esfuerzos, ¿cierto? Pero aún así se está provocando una carga, ¿cierto? Una carga sobre el techo y sobre las cajas. Por lo tanto, entre más profunda sea la labor, entre más lejos esté de la superficie, más columna de roca tengo encima de mi túnel. Igual estos esfuerzos influyen, ¿ya? Porque los esfuerzos que pasan por acá, ¿ah? Los que someten a presión eh, horizontal y los que someten a presión vertical van a ser mayores porque todos dependen de la masa de roca que tengo encima, ¿ya? Acuérdense que presión, en este caso voy a poner esfuerzo para que entiendan que estamos hablando de esfuerzo. El esfuerzo vertical, por ejemplo, va a ser igual al peso, ¿cierto?, de la roca, que en este caso estamos hablando de kilogramos fuerza, del peso de una fuerza, partido por unidad de superficie, que puede estar medido en centímetros cuadrados. Entonces aquí los kilogramos fuerza son mayores porque tengo mayor columna de masa rocosa encima mío, ¿ya? Entre más profunda sea la labor, mayor va a ser la presión litológica. Por tanto, sí influye la profundidad de la labor. La presencia de agua también influye, ¿por qué? Porque hay pequeñas fracturas, ¿cierto?, en torno a la labor. Por ejemplo, si hago el túnel nuevamente, y hay presencia de agua y tengo fracturas, ¿cierto? Esa agua va a tender a filtrar por esas fracturas y hace que esta parte de la roca, que podría estar por el roce que hay entre esta cara y esta otra cara de roca, puede que se mantenga estable, pero con el agua que hay ahí, el agua se comporta como un lubricante, por un lado, que tiende a que estas partes se deslicen más fácil. Y por otra parte, el agua además genera una cosa que se llama presión de poro. Presión de poro. Porque el agua que pueda estar pasando por ahí eh, también está presionada por la roca, ¿cierto? Entonces es como agua a presión
que está ayudando con su propia masa y además con la lubricación que provoca entre las caras de las fracturas, ayuda a que se tienda a deslizar la roca. Entonces, por un lado, descompone la roca, por otro lado, le aplica como un lubricante a las caras de las fallas son las que dibujé ahí, las fracturas, ¿cierto? Hay como un lubricante que está ayudando a que se deslice una capa respecto a la otra, y por otro lado genera lo que es presión de poro, que es la presión que genera el agua. Esa agua puede venir, ¿cierto?, de, de un cuerpo de agua que está encima mío, ¿cierto?, de aguas subterráneas que están justo aquí arriba. Entonces esta agua obviamente también tiene una masa, ¿cierto?, y está generando presión sobre la labor y mayor presión sobre las fracturas que infiltra, ¿ya? Entonces el agua es un problema, no solamente porque lubrica la fractura y puede ayudar a deslizarse estos trozos respecto de los otros, sino que además ejerce esto, presión de poro. La presión debida a la masa de roca que está tendiendo a infiltrar, ¿cierto?, por esta fractura, con una presión potente. Esta presión a la que está sometida esta agua tiene que ver también con la presión litológica, ¿cierto? Tengo masa de roca que está presionando ahí. Entonces esa presión en parte se transmite, en parte, no toda, se transmite a través de esas fracturas. Entonces también están generando mayor presión que si no hubiera agua, mayor presión en torno a la labor que si no hubiera agua. ¿Ya? Esta parte de la presión de poro es bien compleja, ¿ya? Daría para otro ramo, pero es importante que entiendan lo que les estoy explicando desde un punto de vista teórico. Fallas y diaclasas. ¿Qué son las fallas y diaclasas? Bueno, aquí hay fracturas, son pequeñas fallas, ¿cierto? Pero cuando nos referimos a fallas, nos referimos a cosas preexistentes generalmente, ¿ya? Entonces aquí, justo por aquí, puede pasar una falla, ¿cierto? Y las fallas implican que las dos caras están en contacto y una se tiende a mover hacia arriba y otra hacia abajo. Por lo tanto, van a tender a fracturar esta parte. Aquí va a estar medio suelto seguramente por el movimiento, porque cada cierto tiempo existe este desplazamiento. Estoy dibujando una falla en donde estoy yo poniendo el desplazamiento que tiene, que podría ser un desplazamiento en el plano horizontal también. Lo dibujé así, pero podría ser un desplazamiento en el plano horizontal. O sea que esta parte tienda hacia adentro del computador y esta otra parte hacia fuera del computador, ¿ya? Pero la dibujé así para que se entienda. Es una falla. Entonces, obviamente, hay más inestabilidad cuando hay fallas que cruzan la labor y pueden haber varias fallas, ¿ya? Puede haber otra falla hacia acá, perdón, vamos a cambiar color mejor. Podría haber otra falla acá, que vuelve más inestable la labor, ¿cierto? Entonces aquí se forma una cuña, si se dan cuenta, que va a tender a hundirse, una cuña de roca. Eh, Pueden haber diaclasas. ¿Qué son las diaclasas? Son múltiples fallas. Las vamos a dibujar de otro color para que se note la diferencia. Las diaclasas son múltiples fallas, o sea, pasan fallas así. Y después otras que cruzan esas fallas. Esas son las diaclasas, ¿ya? Son fallas que se tienden a cruzar y forman como bloques. Esas son las diaclasas. Entonces las fallas y las diaclasas que puedan estar en torno a la labor en el macizo rocoso obviamente van a provocar mayor inestabilidad. Es mejor una roca, ¿cierto? Que estoy haciendo un túnel donde no hay fallas y no hay diaclasas. Pero el macizo rocoso no es así, pues no es como el cemento, ¿ya? El macizo rocoso siempre es heterogéneo, ¿ya? Entonces, una de las características del macizo rocoso, y es importante que las tengan claro, el macizo rocoso es heterogéneo.
heterogéneo. No es homogéneo, no es homogéneo. Significa que el entorno a la labor no tiene características iguales. Hay a veces que la labor cruza varios tipos de roca, y en esos cruces de un tipo de roca con otro, tiende a haber como una zona de debilidad. Es como que hubiera una falla ahí, ¿cierto? Porque obviamente un tipo de roca con otro tipo de roca eh, tienen un límite, y ese límite siempre tiende a despegarse, ¿ya? Entonces, es importante que entiendan que la roca es heterogénea, ¿ya? Y hay muchos tipos de roca. Cuando yo mido la masa, ¿cierto? O calculo la masa que hay sobre mí, tengo que pensar en todos los tipos de roca que tengo encima mío. Por eso es heterogéneo, no es homogénea. El cemento es homogéneo, ¿cierto? El cemento es homogéneo en todos los sentidos iguales, no tiene fracturas, no tiene diaclasa, la densidad es la misma. En cambio, el macizo roco es heterogéneo, ¿ya? La temperatura y la humedad ambiental también influyen sobre la estabilidad del macizo rocoso. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué piensan ustedes que puede influir la temperatura y la humedad ambiental? A mayor temperatura, ¿cierto? La roca tiende a dilatarse. Por lo tanto, al dilatarse, tiende a, si hay fracturas y fallas, tiende a despegarse una zona de la otra porque están presionando internamente, ¿cierto? Voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un dibujo más bien dicho. Imaginémonos que esta es la labor, ¿ya? Y ahí abajo, aquí abajo en la mina hay 50 grados Celsius. Hay muchas minas que tienen por naturaleza 50 grados Celsius. Por lo tanto, hay que ventilar constantemente, o si no, la gente no puede trabajar en esas condiciones. Entonces, si hay diaclasas, por ejemplo, imaginemos que hay diaclasa en esta zona, cada bloque se tiende a agrandar, ¿cierto? Por la temperatura. Cada bloque se está tendiendo a agrandar, a dilatar hacia afuera. Y a su vez los bloques que lo rodean igualmente. Entonces, estamos sometiendo el macizo rocoso a un esfuerzo que se suma al del peso y al del agua que puede haber, ¿cierto? De presión de poro. Si hay presencia de agua, peor todavía, ¿cierto? Porque el agua también, con el calor, se tiende a expandir y se vuelve menos viscosa, ayudando, ¿cierto?, a que estos bloques puedan deslizarse, si es que hubiera agua. Pero ya solamente por el hecho que haya mayor temperatura, estos bloques se tienden a dilatar, todos los que están alrededor, por lo tanto, en el fondo, al tender todos a dilatarse, por un lado se está como apretando más, pero por otro lado, eh, apenas encuentre una salida, va a tratar de salirse ese bloque, ¿cierto? Apenas encuentre un punto débil, va a tender, va a tender a despegarse de los otros bloques. Entonces, la temperatura influye sobre la estabilidad de la labor. La humedad ambiental también influye, ¿cierto? Porque la humedad tiene que ver con el agua, por lo tanto, esa agua va a tender a hacer que se deslicen los trozos de roca, ¿cierto?, que conforman el macizo rocoso. Entonces, el macizo rocoso que está ahí, suponiendo que tiene diaclasas, que son fracturas que cortan el macizo rocoso en dos direcciones distintas, eh, con la humedad van a ayudar a que esos bloques puedan deslizarse, la humedad ambiental. Que si hay humedad es porque hay agua. Las vibraciones, obviamente. Las vibraciones también influyen, ¿cierto? Si yo estoy haciendo tronaduras con demasiado explosivo, innecesariamente, por un lado estoy golpeando más el cerro, provocando más fracturas, y por otro lado estoy moviendo constantemente por temblores localizados, producto de la tronadura, ¿cierto? Estoy moviendo esos bloques, desestabilizándolos, ¿cierto? Cada vez que hago una tronadura con un, un porcentaje mayor de explosivos que el que necesito,
o simplemente por el hecho de hacer tronaduras con la cantidad normal que yo debiera, estoy haciendo vibrar las zonas que ya fueron debilitadas anteriormente por el avance del túnel. Entonces, cada tronadura que estoy generando para desarrollar el túnel, de alguna forma estoy debilitando el cerro, moviendo el cerro, moviendo las diaclasas, hasta el punto que puede llegar un momento en que ya las diaclasas no se puedan sujetar por sí mismas, ¿cierto? Entonces las vibraciones también influyen en la estabilidad del macizo rocoso y por ende de los túneles. Y el método de construcción de la labor minera, ¿cierto? No es lo mismo construir con una máquina que no ocupa perforación y tronadura, una tunelera. Esas son las llamadas tuneleras que les nombré antes. Las tuneleras, por ejemplo, no utilizan perforación y tronadura. Van desgastando el cerro, ¿cierto? Van desgastando el cerro. Es como que fuera un bit gigante. Voy a tratar de dibujar una tunelera en donde tiene aceros de perforación en distintas partes, ¿cierto? Que son como ruedas de material muy duro, ¿cierto? Carburo tungsteno, y tiene también ruedas horizontales y ruedas así verticales. Una tunelera es una cosa así, y obviamente esto al ir girando, lo que hace el equipo es girar. Entonces, por el roce que provocan estos aceros de perforación que están ahí, se comporta como que fuera una broca gigante, ¿cierto? Y va desgastando y tiene espacios que permiten ir sacando el material hacia atrás, ¿ya? Para que no se vaya acumulando adelante. Aquí se utiliza solamente el esfuerzo rotacional, ¿ya? Son equipos rotacionales, no hay percusión, pero van dejando una cara limpia, casi como espejo en la roca, ¿ya? Van dejando una cara limpia y no dejan mayor inestabilidad. Eso es lo bueno. Pero como les dije, estos equipos son súper costosos. Entonces, ese método de construcción obviamente es mucho más seguro que un método tradicional de perforación y tronadura, donde yo con la tronadura estoy rompiendo la roca hacia adelante, pero la tronadura también afecta a mi entorno. Puedo generar fracturas que no existían y voy a dejar zonas de debilidad en torno a la labor. A eso se refiere que el método de construcción sí influye sobre la estabilidad del macizo rocoso. Bueno, la cuñadura cumple una función súper importante, que es la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los equipos que están en un túnel. Entonces, yo con la cuñadura lo que hago es botar todo macizo rocoso, todo trozo de macizo rocoso que pueda estar a punto de caer o pueda provocar inseguridad a los trabajadores y los equipos, ¿ya? A veces caen colpas, tremendos planchones de 2, 3 toneladas y pueden aplastar equipos incluso. Voy a buscar imágenes en donde han caído tremendos trozos de material sobre equipos y lo dañan obviamente, y si hubiera gente los mata. Por otro lado, a veces es tanta la inestabilidad que se genera, especialmente en los métodos de hundimiento de bloques, como el block caving y el panel caving, donde yo mismo estoy induciendo a que la roca caiga, acuérdense. eh, a veces toda una cuña cruza la labor, cruza completamente la cortas. Entonces el día anterior uno podía ir caminando por el túnel ese, y al otro día uno llega a una pared, porque todo el bloque se hundió. Entonces la cuñadura, la idea es justamente ir saneando, dicen. La gente habla de sanear el túnel. Y eso significa mirar
el entorno, ¿cierto? Y ver si hay rocas sueltas y acuñarlas. ¿Con qué se acuña? Con una barretilla de seguridad. La barretilla de seguridad es una especie de tubo hueco, para que sea más liviana, un tubo hueco, ¿cierto? De acero, y por un lado tiene una especie de cuña, y por otro lado tiene como una bola de acero, ¿ya? Entonces, lo único que es sólido acá, lo único que es sólido es la cuña y la bola, ¿ya? El tubo es hueco. Y las dimensiones de esta barretilla de seguridad tienen que ver, obviamente, con las dimensiones de la labor. Hay barretillas de seguridad, ese es el nombre, barretilla de seguridad, es el nombre técnico, digamos. La gente habla de acuñador, pero el nombre técnico es barretilla de seguridad, que tienen 2 metros, otras tienen 1,5 metros, otras tienen 3 metros. ¿Por qué? Porque van a depender de la labor en que estoy trabajando. Si estoy trabajando en una labor 4x4, no me sirve una barretilla de 1,5 metros, ¿cierto? Necesito una barretilla de por lo menos unos 3 metros, 2,5 metros. Entonces siempre es importante que la barretilla de seguridad sea de acuerdo a las dimensiones de la labor. Entonces, ¿qué es lo que es la cuñadura? Es la operación de desprender oportunamente planchones o rocas sueltas, ¿cierto? Susceptibles de caer desde las cajas o el techo, evitando así, ¿cierto?, que caigan imprevistamente sobre personal o sobre equipos. La cuñadura debe efectuarse de manera planificada, no es aleatoria, sistemática, controlada y debe realizarse las veces que sea necesario, ¿ya? Siempre la cuñadura se hace en un ángulo de 45 grados. Aquí el ángulo que dibujé ahí, como de 40, pero siempre la cuñadura debe ser en un ángulo de 45 grados, ¿ya? La persona está por aquí más o menos, ¿cierto? No me quedo muy chica. La persona que está acuñando aquí está por ahí más o menos. Ahí está su casco, ¿cierto? Su lámpara, cuello. La idea es que tome de esta forma la barretilla, ¿ya? Y siempre tiene que estar en una posición seguro, apoyado, bien apoyado. Puede estar en una posición inestable, ¿ya? En 45 grados de acuñar, o sí. Y siempre alumbrando, ¿cierto?, con su lámpara la zona que está acuñando, ¿ya? No es ciega la cosa. Entonces tiene que formar un ángulo de 45 grados, y si se dan cuenta, yo dibujé, o traté de dibujar, eh, al hombre con la acuñadura en uno de los lados, o el lado derecho o el lado izquierdo. En este caso está al lado derecho, si no me equivoco. Y porque uno no puede acuñar con el acuñador frente a uno, que si lo pongo el acuñador frente a uno y se desliza una roca, la roca se puede deslizar, justo que la roca que boté se puede deslizar como que fuera por un riel en el acuñador y se me va a venir encima. Por eso siempre tengo que tener la barretilla de seguridad a los lados, a los lados. Planificada significa que yo sé la zona que se está avanzando, yo sé el último disparo que se hizo. Primero tengo que ir a detectar los gases, ¿cierto? Enviar a alguien que me detecte los gases. Cuando estén los gases bajo la norma, el máximo permitido, recién puede ingresar una persona a acuñar, ¿ya? Pero antes de acuñar, ¿cierto? Hay que regar la marina, la frente, porque después de la perforación y tronadura queda toda la marina, ¿cierto?, cubierta de polvo, la frente también cubierta de polvo, no se ve nada. Por lo tanto, una vez que se detectan los gases, tengo que enviar a una persona a regar la frente, regar las cajas, regar el techo para ver posibles tiros quedados, para ver posibles tiros soplados sobre la marina que hay que sacar de acuerdo al procedimiento de seguridad que haya. Después tiene que ir a
cargar la frente, ¿cierto? Cargar, me refiero a la marina, para sacarla afuera, un LHD, un scoop, y recién cuando esté limpio todo, ¿cierto? Yo puedo ir a ver qué rocas puedan estar sueltas para acuñar. Sistemática significa que tiene que ser ordenada y de una forma planificada, ¿cierto? Controlada, ¿qué significa? Que yo no puedo llegar con un jumbo a acuñar. Hay veces que los viejos no pueden botar un planchón y le piden al yumbero, el mismo que va a seguir perforando para el próximo disparo, que con el jumbo, ¿cierto? Con un brazo del jumbo, con, con la barra de perforación, bote un planchón. Claro, él lo bota al primer pencazo. Y acuérdense que la perforación es rotopercutiva. Pero eso trae problemas, aparte de que puedo dañar el equipo de perforación porque puede caer el planchón encima del brazo. Aparte de eso, puede generar una sobreexcavación, sobreexcavación. La idea es que la roca yo la bote con un acuñador y no con una barra de perforación, ¿ya? La barra de perforación genera mucha más presión sobre la roca, lo que puede hacer que se socave. Y debe realizarse las veces que sea necesario, o sea, mientras yo vea que hay roca suelta, hay que estar acuñando. La acuñadura puede hacerse manualmente o mecánicamente, dice acá, pero generalmente se hace manualmente, como les decía, manualmente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Una pregunta que les surja de lo que hemos hablado? Guillo. Causas de incidentes relacionados con la acuñadura. Genera entre el 30 y el 40% de los accidentes de trabajo. Y en la mayoría de los casos, ¿cierto? Que hay una caída de un planchón, el planchón es la roca suelta que cae o del techo o de las cajas, o es grave o es fatal, ¿cierto? O es grave o es fatal. Estamos hablando de rocas que pueden pesar entre 20, 50 o más kilos y caen con la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces cuando me cae una roca de 10 kilos de un techo que está a 4 metros, no es que me suelten la roca sobre la cabeza. Al final el impacto es como de 200 kilos por la aceleración que obtiene la roca al caer. Además de la inadecuada o falta de fortificación, las caídas de roca se producen por no acuñar y acuñar en forma deficiente. ¿Ya? Entonces, súper importante estar saneando las labores que estoy desarrollando y estar siempre viendo las labores que ya están hechas hace mucho tiempo, porque el cerro siempre va a tender a retomar su espacio, ¿ya? A pesar de que la roca no es un fluido, se comporta como un fluido. O sea, siempre va a tender a fluir y rellenar los espacios vacíos. Por lo tanto, aunque yo tenga túneles viejos, tan fortificados, siempre tengo que estar mirando. Incluso hay zonas que tengo que estar saneando constantemente. Por ejemplo, en el nivel de hundimiento de un panel caving, uno tiene fortificado con pernos y malla, pero cada cierto tiempo la malla se carga con planchones. ¿Qué significa eso? Si el túnel era originalmente esto, y yo fortifiqué, o sea, puse malla, voy a poner la malla de otro color, puse malla de caja a caja, así se llama, malla de caja a caja, y puse pernos, obviamente, que me están sujetando esa malla. Esa fue la fortificación original, ¿ya? Aquí estoy poniendo aleatoriamente pernos, se supone que eso se calcula cuántos pernos van a haber. Va a depender de cuánto es la zona que tengo que soportar. Recuerdan de la zona de descomprimida. ¿Qué pasa? Que la roca siempre va a tender a rellenar y se van a formar fracturas acá, ¿cierto? Producto de los polvorazos y el hundimiento. Estoy dibujando lo que ocurre en el nivel de hundimiento. Entonces, esta malla se tiende a cargar. ¿Qué significa eso? Que hoy día puede estar así, pero mañana puede estar de esta forma.
Puede ser mañana, puede ser pasado mañana o la próxima semana, o una hora después. Entonces, después voy a tener la malla así yo. ¿Por qué? Porque se soltaron bloques de roca y está la malla cargada. Lo normal es que no se corten los pernos, pero a veces se cortan. ¿Ya? Entonces tengo un perno acá y este perno se cortó. Este también. Entonces, en este caso, se cargó la malla y hay que sanear eso. Hay que cortar la malla, botar los planchones, ¿cierto? Tensar nuevamente la malla contra la labor, contra las cajas o el techo, y colocar nuevos pernos si es necesario. A donde se cortaron hay que colocar nuevos pernos. Entonces, aun cuando un túnel ya esté hecho hace rato, uno tiene que estar constantemente vigilando que no hayan rocas sueltas. La malla es como una criba, ¿cierto? Como un arnero. Entonces, normalmente las mallas son de 10 por 10, pero a veces hay rocas que pueden pasar por ahí. Entonces hay que estar ojo con eso. ¿Alguna pregunta, chiquillo? Acuñadura manual. El personal debe ser responsable, ¿cierto? No puedo llegar a cualquier viejo que yo sé que no es muy responsable. Tengo que llevar a una persona experimentada. Lo ideal es que nunca ande solo, que vaya a acuñar. Se supone que acuña la persona de mayor experiencia, pero si yo tengo que entrenar a alguien, tengo que llevar a alguien que voy a entrenar. Y además siempre me ayuda a vigilar. Cuatro ojos ven mejor que dos. Con amplios conocimientos de los riesgos que se enfrentan, con amplios conocimientos de los métodos de control, con amplios conocimientos de las normas de seguridad, con amplios conocimientos de las técnicas de acuñadura. El personal que acuña debe cumplir todas esos puntos, ¿cierto? Entonces no puedo enviar a cualquier viejo a acuñar, tiene que ser una persona responsable y experimentada, como les dije. Bueno, los elementos de protección personal son los usuales que se utilizan en minería subterránea, su casco de seguridad, ¿cierto? El barbiquejo, que es para que cuando uno se agacha no se caiga el casco. Eh, Tengo una especie de elástico que está sujeto al casco bajo mi pera, eso es el barbiquejo. La lámpara de seguridad que siempre tiene que ir arriba en el casco donde corresponde. eh, Lentes protectores contra cualquier cosa que me pueda saltar dentro del ojo. Si estoy acuñando, ustedes entenderán que siempre estoy expuesto a que me caiga algo, trozos, astillas de roca. Un protector respiratorio, también estoy generando polvo, ¿cierto? Entonces debo tener, no estas mascarillas que utilizamos por el COVID, tiene que ser una trompa de seguridad que evita que el polvo más fino pueda ser aspirado. La persona tiene que estar afeitada, porque no saca nada con tener trompa de seguridad y tener barba. Si tiene barba y tiene trompa de seguridad, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque el protector respiratorio tiene que ir aplicado a las mejillas, ¿ya? El protector respiratorio tiene como una especie de forma así como una especie de sopapo, de goma, que se adhiere a la cara, pero si la persona tiene barba, no se va a adherir, porque el pelo me separa, ¿cierto? De la piel, me deja un espacio, y por ese espacio, por esa rendija que queda, va a entrar el polvo. Yo al principio andaba con barba en la mina, no me daba cuenta, pensaba que me bastaba con el protector respiratorio, pero después me empecé a dar cuenta que me quedaba como un barro en las mejillas, claro, por donde entraba el polvo más fino, ¿cierto? Y estaba aspirándolo finalmente. La casaca o chaleco reflectante, generalmente se usa una especie de buzo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo le llaman también? Overol, overol que está encima de todo, de una pieza con un cierre y uno se lo coloca, ¿cierto? Hoy en día no se ocupan colores oscuros, se ocupan colores como el naranjo, su cinturón de seguridad, ¿cierto?
que atrás tiene un 8 para poder anclarse la cuerda de vida, que es la cuerda que te permite no caerte cuando uno está trabajando de un nivel superior a un nivel inferior, no caerse. Tiene que tener el autorrescatador y la batería, ¿cierto? La batería que alimenta la lámpara. Hoy en día las baterías son muy livianas, las lámparas son LED, así que no van a tener el problema que yo, por ejemplo, tenía, que en todo esto pesaba alrededor de 10 kilos. O sea, uno, aparte del peso de uno, iba con 10 kilos caminando en el turno. Las botas de seguridad son pesadas porque son con punta de fierro, son gruesas. Entre las dos botas deben haber fácil unos 2,5 kilos. La lámpara que yo usaba pesaba fácilmente 2 kilos entre la batería y la lámpara, y así vamos sumando peso. Ahí están mostrando las características que tiene la barretilla de seguridad. Como les decía, por un lado tiene una especie de bola de acero, por otro lado una especie de cuña, le llaman paleta o pico del oro, que me permite, ¿cierto?, enganchar esa punta en las fracturas para tratar de botar los planchones. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son las características? Tiene que estar formada por un tubo hueco, ¿cierto? De una sección de más o menos 1 pulgada, 1,5 pulgadas. Tiene que ser de acero, liviano, por esos huecos, rígido, ¿cierto? Y debe tener un largo entre 1,2 y 4,5 metros. Es el largo de la barretilla de seguridad. Y justo al medio va esta cosa que es como un disco de goma, un disco de goma, una goma gruesa. Entonces aquí va la mano de la persona que está acuñando, ¿cierto? Entonces, si es que llega a deslizarse una roca, cuando está acuñando, ¿cierto? Y se llega a deslizar una roca, justo va a tender a seguir la barretilla de seguridad y esto lo va a proteger de no romper la mano. Esa es la idea de ese protector de mano. La mayoría de los acuñadores ya no tienen ese protector de mano cuando uno va a la mina, ya se ha roto y no lo han reemplazado. Operación de acuñadura manual. Instrucciones del supervisor. Entregar instrucciones del procedimiento de trabajo. Obviamente la persona que va a acuñar es una persona con experiencia y que conoce el procedimiento de seguridad. Todos los trabajos que se hacen en la mina tienen procedimiento de trabajo, ¿ya? Procedimiento de trabajo seguro se llama, donde están enumerados los puntos en un orden de importancia y en un orden cronológico los puntos que yo debo tomar. Por ejemplo, el primer punto dice dirigirse al lugar donde el supervisor le dijo que fuera a acuñar. Entonces, lo más probable es que al principio diga, se chequearon los gases. Si no se chequearon los gases, hay que chequearlos, ¿cierto? Segundo punto, mire el techo, las cajas y vea dónde hay posibles planchones que botar. Entonces, es muy importante visualizar la zona en que yo voy a acuñar para saber si estoy protegido en la zona donde voy a acuñar. Porque yo siempre tengo que protegerme, debo ir acuñando desde la zona que está saneada a la zona que no está saneada. Siempre tengo que estar trabajando bajo una zona segura. Por eso el acuñador es una cosa larga, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando yo esté acuñando esté bajo una zona segura. Entonces ahí dice instrucciones del supervisor, entregar instrucciones del procedimiento de trabajo. Eso ya lo debe saber al revés y al derecho la persona que va a acuñar, y es para prevenir los riesgos. Todos los procedimientos de trabajo seguro que hay en la mina hay que cumplirlos, porque detrás de esos procedimientos de trabajo hay accidentes. Hubieron accidentes, a veces fatales. Por eso se ha llegado a ese procedimiento de trabajo. Equipos de protección personal, obviamente, tiene que tenerlos la persona que va a ir, las herramientas adecuadas, dice, y superficie de trabajo. Eso va a depender si la labor es muy alta, ¿cierto? Si la labor es muy alta, voy a tener que llevar un equipo de levante, que me levante a la persona. Entonces voy a tener un operador más el acuñador.
Yo no puedo acuñar, por ejemplo, de un LHD, ya porque tengo que tener una superficie de trabajo seguro. Yo no puedo llevar a un viejo a acuñar y a un LHD que lo levante. ¿Por qué? Porque el balde no es una superficie adecuada para trabajar. Lo más probable es que en el viejo se me vaya a caer. ¿Ya? Ojo con eso. Eh, yo no lo voy a negar que muchas veces se utilizan LHD en la frente de trabajo para levantar al viejo, pero eso no se debe hacer, ¿ya? Eso no se debe hacer. Verificación de las condiciones de seguridad. El área debe estar libre de gases contaminantes y polvo en suspensión. Obviamente tiene que haberse ventilado antes y haber verificado con los detectores de gases que está libre de gases que puedan matar al viejo. Dirección de avance, ¿qué significa eso? Que siempre tengo que ir acuñando en la dirección de avance. ¿Qué es lo que es eso? Si este es mi túnel, yo estoy avanzando hacia allá, carga, dibujar con esta cuestión. Esta es mi dirección de avance, y este fue el último disparo que pegué. Aquí está la marina tirada, ¿cierto? Esa es la marina Eso fue el último avance que hice. Entonces ahí está toda la marina acumulada. Entonces la persona, una vez que se despeje toda esta zona de marina, tiene que acuñar en la dirección de avance. ¿Qué significa eso? Que siempre tiene que estar protegido por una zona que ya fue acuñada anteriormente. Entonces él va a empezar a acuñar desde esta zona, ¿ya? Hacia adelante. Esa es la dirección de avance. Siempre tiene que ir acuñando desde la parte que está segura a la parte insegura, ¿ya? No puede llegar el viejo aquí a la frente y empezar a acuñar desde aquí hacia afuera. ¿Por qué? Porque toda esta zona no está saneada. Pueden haber planchones que le pueden caer al viejo. Entonces siempre se acuña desde la parte segura a la parte insegura. Usted dice, bueno, ¿y qué pasa cuando se mete acá? Se supone que ya botó todo lo que pudiera estar acá. Por lo tanto, va a estar en una zona relativamente protegida porque ya botó los planchones que están en este sector, que se generaron desde la última tronadura. Entonces siempre va acuñando en la dirección de avance, así se llama. ¿Alguna duda acerca de eso? ¿Pregunta? No me han hecho ninguna pregunta. ¿Aquí están entendiendo todo o no están entendiendo mucho? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo claro hasta el momento. Ya. Entonces siempre tiene que ir avanzando y acuñando en la misma dirección de avance. ¿Qué significa dirección de avance? De avance del desarrollo del túnel. Iniciar el trabajo bajo un sitio seguro, que ya fue acuñado o que está bajo malla. Por ejemplo, a veces hay malla de perforación, perdón, malla de fortificación justo antes del disparo. Entonces va a estar protegido bajo la malla de perforación, perdón, la malla de fortificación cuando empieza a acuñar. Después se va a meter bajo una zona que no tiene malla, pero se supone que botó los planchones primero antes de ponerse bajo esa zona. Ya va avanzando en la dirección de avance. Siempre tiene que estar bajo un techo y paredes saneadas. El progreso de la acuñadura se realizará en avance, lo que les acabo de demostrar, trabajándose siempre bajo techo y paredes ya acuñadas. Eso es súper importante, ¿ya? Tienen que aprenderse. El progreso de la acuñadura se realizará en avance, trabajándose siempre bajo techo y paredes que ya fueron acuñadas o saneadas. Así hablan los viejos. Ahí están mostrando, ¿ven? Ahí está en dirección de avance. Ahí está, esto está saneado. Se supone que ya pasó por acá. En cambio, aquí, ¿qué es lo que está pasando? El viejo no saneó esta parte y se fue a botar ese planchón porque le llamó la atención. Ah, voy a botar este primero. Y aquí arriba puede ocurrir que se suelte ese planchón y lo mate al viejo. Eso significa de acuerdo a la dirección de avance. La posición de acuñadura. Situarse a distancia para que las rocas no caigan sobre la persona. ¿Qué significa eso? Si estoy aquí acuñando, no me voy a poner a acuñar con la barrería así, ¿cierto?
¿cierto? No voy a empezar a tratar de botar un planchón justo arriba mío. Tengo que, con la barretilla, alejarme de la zona que estoy acuñando. Esa es la idea. Por eso dice situarse a una distancia para que las rocas no caigan sobre mí. Posición del cuerpo y pies deben estar en equilibrio. ¿Ya? No puedo estar acuñando de forma inestable, por ejemplo, sobre una roca que se está constantemente moviendo. Debo estar en una posición firme. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo fuerza con el acuñador hacia el techo o las cajas. Me puedo caer. ¿Ya? Uno también se tropieza en la mina. Es mucho más fácil tropezarse en la mina que cierto que en una calle. ¿Por qué? Porque no hay mucha luz por un lado y por otro lado puedo andar descuidado y tropezarme con una roca que cayó recién y me puedo caer y partirme la frente, ¿cierto? Por eso tengo que estar en una posición segura para acuñar, equilibrada. La barretilla debe manipularse a un costado del cuerpo, como les expliqué, porque si la tengo frente a mí, puede pasar lo que estamos viendo en esa imagen. Voy a acuñar y esta roca se deslizó, ¿cierto? Se deslizó por el acuñador y me cae en la cara o en el pecho. Entonces siempre esta barretilla de seguridad debe estar a un costado de mi cuerpo para acuñar, ¿ya? Con las dos manos a un costado, las dos manos a la derecha o las dos manos a la izquierda. Para que no se, para que no se produzca lo que están mostrando ahí en la imagen. Detección de planchones. Bueno, lo primero es que yo tengo que llegar a la zona acuñar y mirar bien, detectar los planchones. Se supone que yo ya regué la frente, regué la marina, por lo tanto el agua con que regué la frente y las cajas me va a dejar visibilizadas las zonas que tienen fractura. La estabilidad de las rocas se detecta golpeándolas con la bola de fierro de un extremo de la barra. De acuerdo al sonido que provoque ese golpe, yo puedo saber si la roca está suelta o no. Yo puedo ver fracturas, ¿cierto? Y puedo tratar de botar los planchones. Pero con esa bola yo puedo, si yo veo que hay una roca que aparentemente está suelta y no cae, con la bola esa de acero golpeo ese planchón y de acuerdo al sonido que genere, si el sonido es ahuecado, si el sonido es ahuecado, ¿se entiende lo que es ahuecado, cierto? Voy a tratar de hacer un sonido ahuecado. Eso es ahuecado, ¿cierto? Si suena así, significa que la roca está suelta. Entonces tengo que botarla, buscar la forma de botarla. Si el sonido es sólido, si el sonido es sólido, no sea no ahuecado como este, significa que la roca está firme. Ahí dice, ¿ve? El sonido bombeado o ahuecado indica que la roca está suelta. Entonces la idea es botar eso. Si el sonido es seco o metálico, como que estuviera golpeando un chuzo, ¿cierto? Con una roca, eso significaría un sonido seco o metálico, indica que la roca está firme. ¿Ya? Es importante saber que para eso es la bola de acero. Se fijan, esa es la posición para acuñar. Tengo los dos brazos fuera a mi lado lateral derecho. Lo ideal es que estén con guantes siempre, para todos lados. Es parte, los guantes son parte de los elementos de protección personal, ¿ya? Recomendaciones para el trabajador acuñador. Planificar el trabajo. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a ir a acuñar un túnel que es de 4x4, no voy a llevar una barretilla de 1,2 metros, ¿cierto? Porque yo no mido 3 metros. Tengo que llevar una barretilla de seguridad de acuerdo a las dimensiones de la labor. Tengo que llevar mis elementos de protección personal y las herramientas que estén en buenas condiciones. ¿Ya? Siempre que yo voy a hacer un trabajo, planificar un trabajo significa, por ejemplo, si yo voy a, eh, no sé, pues, instalar un enchufe o algo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo que tener las herramientas adecuadas para hacer ese trabajo. Tengo que conocer, tengo que tener los conocimientos básicos para hacer esa instalación. Y tengo que tener no solo las herramientas, sino
el enchufe que voy a colocar, ¿ya? No tengo que llegar al lugar de trabajo a improvisar, a eso se refiere, ¿ya? La improvisación siempre es mala en minería, por eso hay que planificar el trabajo, saber que tengo las herramientas para hacerlo y que están en buenas condiciones. No puedo llevar a un viejo también que está con sueño, ¿cierto? Con sueño. Tiene que haber dormido bien. Muy importante haber dormido bien, sobre todo en los turnos de noche, y no llevar a un viejo que se está quedando dormido en la pega, ¿cierto? Tienen que estar bien atentos. Acuñar con a lo menos un compañero de trabajo. Nunca mandar a un viejo solo a acuñar, ¿ya? Que cuatro ojos ven mejor que uno, y ante cualquier emergencia, el compañero va a ayudar. Prever dónde caerán las rocas. ¿Ya? Antes de empezar a acuñar, tengo que visualizar por dónde podría caer ese planchón para salir de ese espacio, ¿cierto? Para no exponerme. Por eso tengo que prever dónde caerán las rocas, proteger la integridad física y los bienes materiales. Lo primero es la persona, segundo los equipos. Cuarto punto dice asegurar que el lugar de apoyo de los pies sea estable y firme. Bueno, lo que le habíamos dicho, tiene que estar bajo una zona segura, en una zona equilibrada. Ya no puede estar con los pies, por ejemplo, sobre una banca o sobre, a veces los viejos utilizan estos mismos, ¿cómo se llaman estas cuestiones? Eso se me fue el nombre, en la mañana siempre se me olvidan los nombres de las cosas. Estos, no sé si alguien de ustedes se acuerda, que se utilizan para pintar, por ejemplo, que se levantan eh, y la gente se para arriba de esas cosas para pintar, que son como estantes donde la gente se para. Me olvidó el nombre. Bueno, eso no se utiliza para acuñar por ningún motivo, ¿ya? O estoy acuñando sobre el piso firme o estoy sobre un equipo de levante seguro. Los equipos de levante seguro son más o menos de esta forma, mira. Voy a tratar de dibujar uno. Uno de los equipos más famosos es el Manitou. Creo que se escribe así, Manitou. Es un equipo de levante conocido y tiene una especie de jaula para levantar al viejo. Entonces esto está... Entonces un equipo que está hecho para levantar al viejo, ¿ya? Eso es un equipo de levante. Un equipo de levante es una cosa más o menos así. Ahí están obviamente las ruedas del equipo. Y está la cabina. No está el operador del equipo. ¿Ya? Los equipos Manitou son más o menos de esta forma. Y aquí puede estar el viejo, ¿cierto? Acuñando sin problema. ¿Ya? Pero por ejemplo en la mina del Teniente, que es muy común los planchones, el Manitou no puede estar así trabajando. Tiene que estar, tienen que adosarle al equipo, porque el equipo no viene con un techo. Tienen que adosarle al equipo unos fierros aquí que se anclan a esta zona y ya viene con una especie de techo. Pero ese techo, si lo dibujamos en vista de planta, el techo es así, miren. No es un techo sólido en el sentido de que no deja pasar nada. Es así el techo. Está conformado por eh, cuatro vigas, ¿cierto? Y unas vigas laterales, donde después de eso yo coloco una malla. Estoy mirándolo de arriba, ¿ya? Mirándolo de arriba. Entonces, sobre eso, yo coloco la malla de seguridad. Entonces, conozco un trozo de malla, coloco un trozo de malla que cubra el techo, y la malla, ustedes saben cómo es. Tiene un espacio de 10 por 10. Entonces, yo cubro el techo con una malla, la misma malla que yo utilizo para fortificar, la pongo sobre el techo. Entonces, así el viejo trabaja seguro, no le va a caer ningún planchón. La estructura que está ahí, en negro, es solamente para afirmar la malla. Y aquí yo amarro, ¿cierto? Amarro con alambre, para que no se suelte la malla.
Así se tiene que trabajar en la mina del teniente, o en zonas donde hay mucho planchoneo. Entonces, el procedimiento de seguridad dice que tiene que ser sobre un equipo levante y además tiene que estar con una malla de protección ahí, que yo adoso a esta estructura que tampoco viene con el equipo, pero la puedo colocar sobre esa especie de jaula donde va la persona parada segura. ¿Ya? ¿Se entiende? Busquen, por ejemplo, googleen Manitou, equipo de levante Manitou, y van a conocer el equipo. Por eso dice asegurar que el lugar de apoyo de los pies sea firme y estable. Mantener un pie más adelantado que el otro. ¿Ya? En karate también, los que practican artes marciales saben que uno no se puede parar con las dos manos, con los dos pies a los lados, ¿cierto? Porque cualquiera te empuja y te bota. En cambio, para estar más firme tengo que tener un pie adelantado respecto del otro. ¿Ya? Basta que esté un pie adelantado, eh, el mismo largo de tu pie, por ejemplo, donde termina un pie, obviamente linealmente, tengo los pies separados, pero un pie más adelantado que el otro. Eso me da mayor estabilidad en el caso de las artes marciales y en el caso de acuñar. Tengo que estar con un pie más adelantado que el otro, ya sea el izquierdo o el derecho, y los pies separados más o menos a la altura de tus hombros. ¿Ya? Esa posición es más segura porque si yo estoy acuñando, estoy por acción y reacción, me estoy empujando también, ¿cierto? Me estoy empujando al golpear la roca. Por lo tanto, tengo que estar en una posición firme. En lugar de permitir una retirada rápida, ¿cierto? Si atrás no tengo que tener un equipo o cosas que me vayan a entorpecer, salir corriendo si es que va a caer un planchón. Por eso dice, en lugar de permitir una retirada rápida hacia la zona ya acuñada o segura. Nunca introducir la barretilla en fondos de perforaciones. Acuérdense que yo regué la frente, regué la marina, ¿cierto? Se supone que yo voy a ver los tiros quedados, pero a veces pueden estar en el fondo del tiro y no verse. Entonces, si yo nunca meter la barretilla de seguridad en una perforación del último disparo, ¿ya? Porque puede haber, en el fondo del tiro puede haber explosivo, y si le pego con el acuñador, ¿qué va a pasar? Va a explotar, ¿cierto? Porque los explosivos, los altos explosivos como el anfo, las dinamitas, explotan por impacto, por onda de choque o por impacto. Por lo tanto, si le pego con el acuñador justo donde está el explosivo, el acuñador va a salir disparado justo hacia donde yo estoy, ya me puede matar. Por eso dice nunca introducir la barretilla en fondos de perforaciones. Atender las señales de la roca. ¿Qué significa atender las señales de la roca? La roca siempre avisa, decimos los mineros. La roca siempre, el cerro siempre avisa. Yo, por ejemplo, cuando me tocaba ir a ver el nivel de hundimiento, como inspector técnico de obra, cómo había quedado el trabajo hecho por las empresas contratistas, cómo habían dejado la perforación, la tronadura de los túneles, o cómo habían dejado la fortificación con perno y malla, o cómo estaba la zona que luego iba a ser tronada. Tenía que ir a ver eso y el nivel de hundimiento del más inseguro, porque ahí es donde se produce el hundimiento, ¿cierto? Del macizo rocoso, que yo estoy provocando en un panel cave. Entonces, a veces yo iba caminando por el túnel, aparte está la malla cargada muchas veces, la mayoría de las veces, de repente se sentía, empezaba a, como dicen los viejos, a avisar el cerro. ¿Avisar qué? Que se estaba moviendo, que se estaba desplazando, estaba a punto de hundirse. Entonces, cuando el cerro está sonando, hay que salir cascando de ahí, porque en cualquier momento puede no va a ser un planchoneo, se va a hundir todo el túnel, ¿ya? Por eso dice atender las señales de la roca, porque, como dicen los viejos, el cerro siempre avisa. Si no puede desprender un planchón, no continúe trabajando en el área. Imagínense que ya usted ve que hay un planchón, pero no lo puede desprender. Si no puede desprender un planchón, no continúe trabajando en el área. Instale un loro de seguridad y comunique al supervisor. Instale un loro de seguridad y comunique al supervisor. ¿Qué significa un loro de seguridad? Voy a hacer un dibujo. Una persona, ¿no? Puede ser una persona, pero es muy caro y muy riesgoso.
Entonces un loro de seguridad sería esto. Como tengo esto con malla, acuérdense que todo esto está con malla y perno. Voy a hacer pocos pernos para hacer rápido el dibujo. Y más adelante hay un planchón, entonces yo coloco un loro que es lo que es. Amarro un alambre ahí, un latón, que los tienen todos los viejos en la mina, que dice peligro ahí. Ahí va a decir peligro. ¿Ya? O puede decir no entrar. Puede decir, los típicos loros son no entrar, pare, peligro, eh, puede decir frente cargada, puede decir LHD trabajando. Esos son los loros. Entonces este es un latón, que es una especie de latón como los discos pares, ¿cierto? Como los discos sea al paso, ¿ya? Un latón de ese estilo, y que yo cuelgo en cualquier parte, amarrado ahí, ¿cierto? A la malla de seguridad. Entonces la idea es que usted no pueda entrar ahí. ¿Por qué? Porque hay un planchón que puede estar suelto. O pueden haber gases, o cualquier otra cosa, pero en este caso ese loro es para que la persona no entre y no se exponga a que le caiga el planchón. Entonces, si yo no puedo botar un planchón, tengo que dejar un loro que indique que hay una zona insegura ahí, peligro, ¿cierto? No entrar, planchón suelto, y además debo comunicar a mi supervisor que, por ejemplo, en la calle 19, entre la zanja 11 y 12, hay un planchón suelto, ¿ya? Así se determina. Hay números de calle, entonces uno dice la calle 17, la calle 19, generalmente están saltadas, de dos en dos, de dos en dos. ¿Cómo se dice? Eh, Entre los números, ¿cierto? Por ejemplo, números pares por un lado y por otro lado números impares. Entonces, si hay estoy en la calle 17 y estoy entre la zanja 7 y 8, yo digo que en la calle 17, entre la zanja 7 y 8, hay un planchón, por lo tanto, dejé un loro que no entren los viejos a trabajar ahí. A eso me refiero. ¿Entendieron lo que era un planchón? Es como una señalética, ¿cierto? Una señalética. Me olvidan las palabras en la mañana. Andamio, ahí me acordé. Andamio. Nunca tiene que estar un viejo, a veces los viejos, es común, yo incluso les dibujé en la primera, no sé si le hice introducción a la minería, les mostré unos viejos que seguramente en Perú, en Bolivia, estaban sobre unos andamios. Los andamios son fierros así, ¿cierto? Cruzados, y aquí tienen madera. Después siguen fierros cruzados, se van anclando, ¿cierto? Y aquí una superficie de madera. Entonces los viejos están acuñando de estas formas. El techo es muy largo, obviamente, muy alto, y el viejo está ahí acuñando. Eso no se debe hacer jamás, nunca. Ya nunca sobre andamio acuñar. Tienen que ser sobre equipos de levante. Sobre equipos de levante. ¿Ya? Lamentablemente se hace. ¿Ya? Por eso uno tiene que estar vigilando, estar chequeando. Por eso existen inspectores, por eso existen supervisores de seguridad, inspector técnico de obras, para que los viejos estén trabajando de acuerdo a las normas establecidas, de acuerdo a los procedimientos de seguridad. Entonces eso que estoy dibujando ahí, un viejo acuñando sobre andamios, no se debe hacer, ¿ya? Es razón para que te echen del trabajo. Porque esto es muy inestable, ¿ya? Y no está además protegido contra un planchón. Yo le mostré que tiene que estar bajo una estructura, ¿cierto? Sólida, con una malla de seguridad protegiéndolo. No es así la cosa. Recomendaciones para el supervisor. Recomendaciones para el supervisor. Ustedes van a ser supervisores. La acuñadura debe ser permanente. ¿Ya? La acuñadura debe ser permanente. Si no, porque yo acuñé antes de ayer la frente, significa que hoy día va a estar saneada. La persona que vaya a trabajar a la frente de trabajo tiene que estar constantemente viendo si está saneada la zona donde estoy trabajando.
El comportamiento del macizo rocoso no es estático, es dinámico, ¿ya? Hoy puede estar bien, mañana puede estar hundido ese sector. Toda galería debe inspeccionarse periódicamente. Toda galería debe inspeccionarse periódicamente. Se refiere a los túneles, o a los piques, o a las chimeneas, en el caso de que yo ingrese por esa zona. ¿Mm? Hay, hay piques, ¿cierto?, que son para tirar mineral, pero hay chimeneas donde me permiten pasar de un nivel a otro. Esas son las que deben estar chequeándose constantemente. Galerías con rocas sueltas deben acuñarse inmediatamente, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo que pasar del nivel 1 al nivel 2 por una chimenea que tiene escaleras, y me doy cuenta que hay un planchón suelto, no me tengo que quedar callado y seguir de largo. Apenas vea un planchón suelto, si estoy yo en las condiciones de poder botarlo con un acuñador, tengo que hacerlo yo, si no, informar para que vengan prontamente a remediar esa zona. Entonces las galerías con rocas sueltas deben acuñarse inmediatamente, o aislar esa zona, ya con algún loro. Cada vez que se ingrese a una excavación, después de una tronada, debe chequearse el estado de la acuñadura. Es lo que veníamos diciendo, ¿cierto?, cuando estoy desarrollando un túnel. Cada vez que ingrese a una excavación, después de una tronadura, debe chequearse el estado de la acuñadura. Previamente a la acuñadura, ¿cierto? Previamente a la acuñadura, evaluar el estado de la frente. ¿Qué significa eso? Concentración de gases contaminantes, ¿ya? Estado del macizo rocoso, calidad y la iluminación para la acuñadura, estado del piso. Todo eso se tiene que evaluar antes de llevar a un viejo a acuñar. Si hay muchas rocas sueltas, tengo que enviar un equipo, ¿cierto?, un LHD que limpie esa zona para poder trabajar en una superficie segura, libre de rocas, ¿cierto?, para que la persona pueda trabajar acuñando. Antes de todo, detectar los gases. Y antes de todo, ¿cierto?, media hora de ventilación como mínimo. Planificar y dar instrucciones a los acuñadores. Planificar y dar instrucciones a los acuñadores como supervisor. Controlar el trabajo continuamente. Qué sé yo, cada media hora ir a ver qué pasa. Avance y la calidad de qué, del acuñamiento. Controlar el trabajo continuamente, tanto el avance como la calidad en que está quedando la roca. Están cayendo las rocas, están quedando sueltas. Inspeccionar el trabajo terminado. Una vez que ya acuñaron, ir a ver y no solamente confiarme en que el viejo dejó todo bien. El viejo me puede estar mintiendo, lamentablemente, los seres humanos somos mentirosos. Las frentes deben tener barras acuñadoras. Las frentes deben tener barrillas de seguridad, a eso se refiere. Los frentes deben tener barrillas de seguridad. O sea, siempre debería haber una barrilla de seguridad en un desarrollo que estoy construyendo, un túnel que estoy construyendo. La acuñadura debe realizarse por personal instruido y preparado, nunca por una persona que no sepa. Recomendaciones para todos los trabajadores: prohibido el trabajo o acceso a cualquier lugar de la mina que no esté acuñado, ¿cierto? Prohibido el trabajo o acceso a cualquier lugar de la mina que no esté acuñado. Ante la falta de acuñadura, instalar un loro y comunicar al supervisor, como le dijimos antes, ¿cierto? También existen los loros como una persona, ¿ya? Pero eso sale más costoso, ¿cierto? Dejar a un viejo ahí y esté vigilando que nadie pase. Mejor dejar un loro físico, no una persona. Ante la falta de acuñadura, instalar un loro y comunicar al supervisor. Obligatorio controlar el techo, las cajas y las frentes de trabajo. Es obligatorio controlar o vigilar el techo, las cajas y las frentes de trabajo. Al inicio, durante y al final de cada jornada. Al inicio, durante y al final de cada jornada. De chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda que les surja de todo lo que hemos conversado. Profe, podría ¿Y volver un poco a la anterior, que me quedé algo dormido. qué le pasó? ¿Esa? Sí, esa. ¿Tiene alguna duda de algún punto de eso? ¿O le faltó anotar? Sí, me faltó notar. Ya. Yo de todas maneras voy a subir esto a la plataforma, al aula, así que tranquilo. Ya, chiquillos, nos estamos viendo.
Ya, profe, que le vaya bien. Igualmente,